queridos amigos, un domingo más en este su programa Visión País, trayéndoles justamente lo que necesitamos para el Perú. Ideas, proyectos, propuestas, con una visión amplia para todo el país y que se puedan hacer, que es lo fundamental, no solamente palabras. Y el día de hoy estamos con un invitado muy especial, estamos con el doctor Enrique Cornejo, donde presentaremos justamente un libro que él acaba de presentar en la Feria Internacional del Libro, que es Repensando el Estado en el siglo XXI. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, Andrés. No, gracias a ti. Hace ya unos días has presentado este libro súper interesante. He hecho mi tarea porque le he leído y realmente hay algo que es fundamental recalcar y deberíamos de iniciar con estas pocas líneas, que es el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Algo que está en la Constitución y que muchas veces no se cumple. Comenta. Es apenas la página primera de la Constitución vigente. Escucho muchos debates. Unos quieren que se cambie la Constitución, otros quieren que se mantenga, pero ni uno ni otros han leído la Constitución. Y ese artículo lo pongo en la entrada de mi libro porque está muy bien redactado, ¿no? La defensa de la persona humana y de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado, punto. Ahí debería quedarse la Constitución en un extremo. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de salud y un centro de salud no tiene los medicamentos o el médico para poder atender una situación determinada de unos pacientes en una localidad X del país, eso es ir contra el artículo 1 de la Constitución. Si yo no logro mantener bien una vía, como la Libertadores Huari, por ejemplo, donde hay tantos accidentes en este momento, eso es ir contra el artículo 1 de la Constitución. Si no doy una calidad mínima adecuada a los estudiantes en los colegios públicos, eso es ir contra el artículo 1, contra la dignidad de la persona. Si los ciudadanos del Perú no podemos salir de nuestras casas tranquilos porque nos pueden robar o extorsionar o raptar o hasta matar, eso es ir contra el artículo 1 de la Constitución. Así que digamos que no hay que debatir mucho, más bien hay que leer las cosas antes de hacer los planteamientos, ¿no? Pero fundamentalmente, y acotaría a ello, el tema de la corrupción. Sí. Todos los corruptos se van contra el artículo 1 de la Constitución. Pero claro que sí. La corrupción es el elemento que ha contribuido de una manera, digamos, vertiginosa a desprestigiar y a deslegitimar el Estado, sus instituciones y su autoridad, ¿no?, democrática. Y lo ha hecho porque la corrupción siempre ha existido, pero ahora está metida en las instituciones. Hoy día podemos decir que un principal elemento de la corrupción es el narcotráfico. El narcotráfico en el Perú en los últimos 15 años ha aumentado. Las áreas de cultivo de coca han aumentado. La erradicación se ha paralizado. Y evidentemente esto es punto a favor para los que tienen este negocio ilícito. Y este negocio ilícito necesita que sus recursos se blanqueen. Y la forma de blanquearlos, de legitimizarlos, entre comillas, es entrando a las instituciones, es sobornando y también ya ni siquiera sobornando, sino participando activamente en las elecciones para llegar a ser autoridades. Es evidente que el narcotráfico ya llegó al Estado en todas sus dimensiones. Eso es verdad. Yo leyendo tu libro, entre el capítulo 6 y el 7, veía un extracto de lo que podríamos hacer en el Perú para evitar la corrupción, y en la lectura me preguntaba, ¿sería factible? Esto no lo he visto en ninguna parte y lo he estado investigando si existe o no en otros países, pero a tu parecer, ¿sería factible que las autoridades locales, en vez de ser electas por el pueblo, que el pueblo no sabe votar, no sabe elegir, muchas veces elegimos a la autoridad en la cola de la votación? ¿Por qué no podría ser posible de que las autoridades locales sean escogidas a través de un concurso público? Bueno, algunas de las autoridades podrían serlo. Los alcaldes, Los provinciales al menos para arrancar. Los jueces de paz. Los jueces de paz, por ejemplo. Lo cierto, que son muy importantes. Por supuesto, son los tomadores de decisiones, claro, de las familias, de la ciudadanía. Justicia, que es fundamental, ¿no? Sí. En otros sistemas es la población la que participa de una manera directa y activa
El mejor ejemplo es Suiza, ¿no? Claro. Donde los cantones están, digamos, con un nivel de democracia tal que hay ya, a mi juicio, ya pues exagerados referéndums para todo. El sueldo de un gerente de un municipio se vota en el cantón a mano alzada. Ajá. O sea que deciden, yo quiero que gane tanto. ¿Qué opinan? se propone que gane tanto y se vota. Y si no lo aprueba la asamblea a mano abierta, no hay el aumento. Así es. Pero también hemos podido ver dentro de este libro que tú facilitas, es decir, les estás dando la tarea a quienes están gobernando o a quienes pretenden gobernar y das algunos pasos y algunos tips. Por ejemplo, cómo convertir al Estado peruano en, que piense y logre el bienestar de los ciudadanos. Claro. Y dentro de esta etapa, de este capítulo, haces un llamado, por así decirlo, en principio a la propia ciudadanía. Sí, este libro parte primero de una experiencia de casi 40 años en diversas instancias del Estado y en diversos momentos. Cuando yo empecé a vincularme con el Estado, joven economista, trabajé cerca de 8 años en el Ministerio de Economía y Finanzas. El tiempo aquel era para no gastar, ¿no? Ya. O sea, se premiaba el no gasto. Eran tiempos de austeridad, de inflación, eran tiempos complicados, de deuda muy grande. Hoy día, curiosamente, no es que nos sobre dinero, Lógico. pero sí tenemos dinero para desarrollar la tarea pública. El problema momentáneamente no es ahora la escasez de dinero, es que no se sabe utilizarlo, no se usa. De hecho, el año pasado, los municipios, las regiones, incluso importantes ministerios del gobierno nacional, no ejecutaron proyectos de inversión por cerca de 40-45% del total posible de ejecutar. Eso es un crimen. En tiempos que necesitamos agua, que necesitamos colegios bien equipados, no ejecutar la inversión es un crimen. Hay un cuadro dentro del libro que es de sumo interés para todos los peruanos. Refleja exactamente desde el año 2000 a la fecha el PBI del Perú, ¿no? Donde se ve el ranking promedio del gobierno de Alejandro Toledo, que bordeaba el 4%, el del presidente Alan García entre 7 y 8, y así fuimos bajando, ¿no? Y dentro de todas las discusiones y debates en las redes sociales, en X, y los grandes opinólogos terminan disputando entre ellos quién era el mejor presidente o cuál fue el mejor gobierno. Y resulta que entre todo ello vemos a mucha gente que dispara de repente sin conocimiento y establece de que en el gobierno de Alan García obviamente crecimos muchísimo por el costo de los minerales y que era un piloto automático. Sin embargo, se les refuta, y yo personalmente he refutado muchas veces ello, de que hoy tenemos 4 veces más el precio de los minerales y no crecemos absolutamente nada. Tenemos más pobreza, más desnutrición crónica. ¿Cómo podríamos, contándoles fácil a la ciudadanía, que hoy teniendo más recursos no podamos gestionar más de lo que se había hecho hace 15 años? Exactamente lo que dice. Mira, hay un autor que se llama Hans Rosling, que es un bestseller. El libro en inglés es Factfulness, algo así como gestionar en base a datos. Aquí se discute mucho, pero no se usan los datos, y cuando se usan parcialmente para justificar el argumento de quien discute. Claro. Eso me parece un gravísimo error, pero al mismo tiempo una expresión de la falta de debate que hay aquí. Porque si hubiera debate continuamente, por ejemplo un programa como este que podemos conversar, incluso la universidad, los colegios profesionales, entonces la gente estaría más acostumbrada a exigir la sustentación de lo que se dice. Acá hay muchos titulares, muchas grandilocuentes, discursos, pero muy poca sustancia y muy pocos datos. ¿Qué dicen los datos? A ver, en sencillo, como me has pedido. Cada año en Perú la población crece 1%. Yeah. 1%. Y cada año en el Perú 350.000 jóvenes, más o menos, entran a la fuerza laboral. También se le llama población económicamente activa porque cumplen 15 años. La fuerza laboral está entre los 15 y los 64 años, porque a los 65 te jubilas. Así es. Ya. Entonces, acuérdense del dato, 1% de crecimiento de la población, y necesitamos 350.000 nuevos puestos de trabajo cada año. De acuerdo al ratio entre empleo y producción,
Para que los 350.000 jóvenes que cumplen 15 años tengan empleo, el PBI tiene que crecer mínimamente 6%. Eso lo sabemos todos los economistas. Cada año. 6%, rebajado el 1% de la población, 5% neto. Y ahí los 350.000 jóvenes que ingresan a esa edad al campo laboral pueden tener empleo. Estoy hablando de empleos formales. Ya. De manera que cuando ustedes, estimados amigos, sepan, como ha dicho el ministro de Economía hace unos días, que con optimismo, siendo un poco optimistas, estoy parafraseándolo, ¿no? El Perú crecerá entre 3 y 4% este año. Ese optimismo del ministro de Economía actual significa que va a haber más desempleo. Es automático, ¿no? Porque esos son los datos. Así es. Y los datos en economía son ciencia, no es especulación. Ya, entonces, ¿cuánto hemos crecido en los últimos 25 años? Voy a hablar en términos de datos, ¿no? Durante el gobierno del presidente Fujimori, muy discutible en el ámbito político, en el ámbito de derechos humanos, etcétera, pero se hicieron reformas importantes que en la larga historia hay que admitir que fueron necesarias. Sí. Reformas que permitieron, por ejemplo, que el Perú pudiera empezar a tener un flujo de inversiones que hasta ahora lo tenemos a pesar de nosotros, ¿no? Y subrayo el a pesar de nosotros porque nos encanta dispararnos a los pies, ¿no es cierto? Pero, digamos, en el tiempo que estuvo el presidente Fujimori, esas reformas, digamos, que se generaron, pero todavía no podían dar fruto porque tenían que empezar a madurar las inversiones. Durante el gobierno del presidente Paniagua, digamos que fue un gobierno muy corto, se mantuvieron algunos temas. Fujimori nos hizo ingresar a APEC, ¿no? Somos el último país que ha ingresado a APEC junto con Vietnam. Son 21 economías y hasta ahora no se ha abierto otro ingreso. Y eso fue muy importante porque fue nuestro primer ingreso a un club, vamos a decir así, de países de primer mundo, ¿no? Antes de eso solo estábamos en la Comunidad Andina, muy apreciable, y en el Mercosur de observadores y en la ALADI. Muy importante, pero muy latinoamericano. El primer salto mundial se da en el 99 cuando ingresamos a APEC. Luego viene el gobierno ya democrático, plenamente, el presidente Toledo. Y ahí se producen dos cosas importantes. Primero, creo que se eligió un buen equipo de profesionales que estuvieron en los ministerios y que lograron capitalizar ese esfuerzo que se estaba desarrollando para llevarlo ya a resultados. Y empezaron los resultados allí. Y allí también empezaron, digamos, los precios internacionales de nuestros metales a estar en una buena posición. Creo que el gobierno de Toledo, no estoy hablando de Toledo el personaje y los temas que tiene pendientes. Equipo de gobierno. Estoy hablando del equipo de gobierno, del periodo de gobierno, y estoy tratando de basarme en datos, sin ideología por medio. No hay forma. Y entonces Toledo logra dos cosas que son importantes. Primero, crea el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que es una de las pocas instituciones junto con el Banco Central y Cancillería que podemos decir, ejercen políticas de Estado y nos han permitido tener el equipo de Mincetur, tener hoy día 23 acuerdos de libre comercio con todo el mundo. Así es. Eso es muy importante y tan importante que no solo nos permite exportar, sino en situaciones de crisis nos permite girar porque tenemos abiertos todos los mercados. Y ese dato es importante, perdóname que te corte, Enrique, porque mucha gente dice, tenemos muchos ministerios que no sirven. Y he escuchado a mucha gente que justamente menciona a este. Yo diría que políticas de Estado, que las definimos como políticas que en sus conceptos fundamentales se mantienen en el tiempo, a pesar que cambian los gobiernos, Cancillería, que es muy respetada internacionalmente, el Banco Central, que todos conocemos la importancia que ha tenido para mantener la inflación en un estándar muy bajo. Los jóvenes de hoy, Andrés, no saben lo que es la inflación y no la aprecian, ¿no? Pero tener una inflación debajo de 3% no lo tiene ningún país de América Latina. Así es. Y nos permite crecer sin el efecto contrario de la inflación, crecer netamente para generar empleo y bienestar. Seguimos. Entonces, con Toledo, el otro elemento que creo que fue importante fue la creación del Acuerdo Nacional, que algunos ningunean, pero creo que en el mediano plazo y largo plazo serán las 35 políticas del Acuerdo Nacional los fundamentos para un acuerdo político, que creo que es lo que hay que hacer para salir de esta crisis. Luego viene García. ¿Y cuál es la importancia del gobierno de García? Que no empezó el crecimiento ahí, bueno, nadie ha dicho eso, pero claramente le puso un liderazgo absolutamente 24/7
y una gran velocidad para hacer las cosas con convicción. Entonces la inversión privada, que es el 80% de la inversión total, el pequeño, el maestro carpintero, ¿no? Se compró una nueva tabla de herramientas, pues esa es su inversión. Claro. Y le costó pues $100, esa es su inversión, ¿no? La señora que vende en el mercado, en el puesto de carne, se compró una nueva cortadora, eso es su inversión. Y eso los economistas lo llamamos como la inversión bruta fija. Entonces uno dice inversión privada, Telefónica, Sauder, piensan en cosas gigantes, ¿no es cierto? ¿No? Nuestros añaños, que son, por si acaso, nuestros añaños, son nuestra transnacional. Exacto. Es la primera transnacional que tenemos. Es decir, cuando hablamos de las transnacionales, ya tenemos una. Y ojalá tuviéramos 50, ojalá tuviéramos 1000, porque habría más empleos, habría muchas más cosas positivas. Bueno, entonces García le impuso deliberadamente un concepto y una velocidad que permitieron que creciéramos en plena crisis internacional al 7%, al 8% y el año 2010 casi al 10%. En plena crisis mundial. En plena crisis mundial, al punto que en plena crisis mundial nos dan el grado de inversión, cosa que muy pocos dicen y otros ya no quieren recordar. El grado de inversión lo dieron durante el gobierno de Alan García en plena crisis internacional. Y cuando tú lees por qué Moody's, Fitch, Standard & Poor's nos da el grado de inversión, dicen por su capacidad para poder gestionar en medio de la crisis internacional. Crecer 9% en medio de la crisis no es casualidad. Por supuesto. De manera que aquellos que afirman que estaban muy bien los precios, yo diría, bueno, con Humala también estaban los precios muy buenos y no fue capaz de generar un proyecto nuevo. Ya no hablo de los siguientes presidentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿aquí qué pasó? Año 2009, la crisis internacional reventó. Paréntesis. Esa crisis fue una crisis que ocurrió en Estados Unidos, en el mercado inmobiliario, donde, como tú sabes, todo lo que se hace en Estados Unidos es al crédito, los autos se compran al crédito, las casas se compran al crédito, pero todo el mundo no se compra una casa para vivir toda su vida, no, se compran una casa para venderla y comprarse otra, ese es el modo Lo que en el Perú más o menos hacen con los autos. Más o menos, con los autos, ¿no? Muy bien, ¿qué pasó? Un grupo de unas financiadoras de habitacionales prestó inadecuadamente y fue un número importante que quedó impago. Ese segmento importante del mercado inmobiliario le llamaron la crisis subprime, ¿no? O los bonos basura, terminó afectando a la banca norteamericana. A la banca norteamericana, a la bolsa norteamericana y luego a los bancos europeos, a los bancos japoneses, a los bancos latinoamericanos, porque estamos en un mundo global. Esa crisis fue una crisis muy dura. Hasta ahora, Europa, desde mi punto de vista, no logra recuperarse de esa crisis, ¿no? Porque desnudó su forma de crecer con deuda, que el estado de bienestar que los europeos lograron ha sido endeudándose. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y por eso hoy día Macron tiene que pedirle a su gente que aumenten 2 años la jubilación. ¿Por qué? Porque el Estado francés ya no tiene dinero para solventar las pensiones de los que vienen ni de los que ya están, ¿no? Y eso le pasa al Estado español, al Estado portugués, le pasa a Alemania, le pasa a todos. ¿Por qué? Porque hoy día la gente vive más, pero aportó para vivir menos. No, para una pensión por menos tiempo, digamos. Entonces no está financiado. Bueno, volviendo a Perú, entonces en el periodo 2006-2011 se creció porque no solamente se aprovechó, vamos a decirlo así, la ola de los buenos precios, sino que se gestionó bien. Exacto. Se gestionó bien. Y eso es lo que la gente no entiende muchas veces. Y la gestión, por favor, los invito a que lean mi libro, ¿no? La gestión no es un tema cualquiera, requiere capacidad, requiere expertise, requiere valentía. Hoy en día, hacer obra pública hay que ser valiente, porque de todas maneras te van a encausar, te van a enjuiciar, te van a decir 1000 cosas. Porque el concepto que existe es que si una obra avanza rápido, algo habrá. Porque lo común es que las obras no avancen rápido, pues. Así es. Entonces, si tú gestionas bien para que se avance rápido, ¿a quién estás beneficiando? Al Estado, que va a gastar menos, porque un año más de obra es más dinero que se tiene que pagar en gastos administrativos, en sobrecostos, en adendas y en adicionales. Si lo haces más rápido, entonces la obra llega más rápido al ciudadano, sirve de esa manera, artículo 1 de la Constitución. Entonces, se dio el grado de inversión. ¿Qué significa el grado de inversión? Dirán algunas personas, el famoso investment grade. Significa que la comunidad internacional, bancos, analistas, empresas que califican a los proyectos y a los inversionistas, ¿no? Dicen, este país es un país
que tiene la capacidad, y digo yo, que tiene toda la, digamos, intención de pagar y honrar sus deudas. Y entonces hay un grupo que está por acá. Este grupo de países no confío. A partir de aquí, de la línea de grado de inversión, hay categorías. Nosotros estábamos aquí, hemos bajado un poquito, pero todavía estamos en grado de inversión. ¿Eso qué significa? El Estado peruano honra sus deudas. Entonces, claro, uno dirá, sí, pues, pero ¿por qué es importante? ¿Sabes por qué es importante? Porque la tasa de interés tiene 3 componentes. El costo del dinero, que no lo manejamos, lo maneja el mercado. El costo del banco se llama el costo de intermediación, que es el costo por hacer su trabajo. Y el riesgo país. Cuando tú eres grado de inversión, el riesgo país baja 3 o 4 puntos la tasa de interés. Exacto. Entonces, el amigo que me está escuchando, que va al banco y pide un crédito, va a tener 3 puntos menos solo por ser grado de inversión. Si perdemos el grado de inversión, sin tener participación en la fiesta, va al banco y le van a cobrar 3, 4, 5% más. Y eso es algo que la ciudadanía tiene que entender y se tienen que volcar estrictamente a conocer un poco de la política. Claro. Vamos a seguir conversando, Enrique. Por favor, permíteme ir a un comercial. Regresamos, amigos. Descubre Ayacucho, el lugar donde nace el Perú. Aquí, las maravillas naturales se fusionan con la creatividad humana, dando vida a la esencia de esta excepcional región, resaltada, por supuesto, por su cultura, historia, patrimonio, biodiversidad, gastronomía, tradiciones, artesanía, música y una indeterminable variedad de festividades locales. Déjate cautivar por paisajes privilegiados, una fauna imponente y las más exquisitas variedades de flora que la madre naturaleza nos ha brindado. Sumérgete en el arte local que mantiene viva la llama de la artesanía regional, razón por la cual es reconocida como ciudad creativa por la UNESCO. Embárcate en una experiencia única, disfrutando del encanto andino y de las hermosas vicuñas proveedoras de la fibra natural más fina del mundo. Ayacucho, donde nace el Perú, con más de 20.000 años de historia y que celebramos los 200 años de nuestra independencia este 2024. Ayacucho te espera con los brazos abiertos. Regresamos, queridos amigos, en esta interesante charla que tenemos con Enrique, donde nos está presentando literal las soluciones que el país necesita a través de su libro Repensando el Estado en el siglo XXI. Hace un momento en comerciales conversábamos y decíamos, hoy por hoy en el Perú definimos la pobreza, es decir, a nivel monetario, que quienes ganan un poco más de 300 soles dejan de ser pobres. Y realmente, siendo realistas, con 300 soles sigue siendo pobre y muy pobre, ¿no? Pero también, hace unas semanas escuchábamos a Carlos Añaños que él compartía sus experiencias diciendo de que en el mundo, en los países de primer mundo, existe la medición de diferente manera de la pobreza y lo miden a través de la felicidad, ¿no? Si son o no son felices los ciudadanos. En ese aspecto, Enrique, tú también haces mención a ello, ¿no? Donde pones como ejemplo Singapur y otros países. ¿Qué nos puedes comentar en concreto de lo que acontece en el Perú y lo que podría acontecer en el Perú? Volvemos a los datos. Los datos siempre son referenciales y muchas veces son promedio. Así es. Quiere decir que promedio es que está al medio, ¿no? Quiere decir que hay algunos que están un poquito mejor y que están un poquito por debajo de ese nivel. Entonces, el promedio que todos los países del mundo aceptan, por ejemplo, para referenciar cómo estamos, es el PBI per cápita, que significa dividir el valor de la producción entre la población. Nosotros en PBI per cápita Perú estamos en tabla mediana, estamos a mitad de tabla, 6.000, 7.000 dólares per cápita año habitante, ¿no? Evidentemente, si estamos hablando de Singapur, ya estamos arriba de 50.000 dólares, ¿no? 60.000 dólares. Por ahí hay un país que está casi en 100.000 dólares per cápita, ¿no? Ya. Eso es una medición. Otra medición
es lo que se llama, bueno, el crecimiento propiamente, que hemos hablado ya. El crecimiento es importante, vamos a decir, discutir si el crecimiento es bueno o malo me parece que ya es un tema anacrónico. El crecimiento siempre es bueno, ¿no es cierto? Y crecer, ya sabemos, arriba de 6. Así es. Porque 6 menos 1, 5 neto, 1 para el crecimiento poblacional, y arriba de 6, mejor 7, mejor 8, estamos ya generando bienestar y empleo. Hay trabajo, Sí, deja de haber hay pobreza. empleo, digamos, decente, ¿no? Empleo Así en planilla. Ese es el empleo que necesitamos. Ahora, no es suficiente el crecimiento, pero ahí viene un tema, por si acaso. No es suficiente el crecimiento, pero siempre tiene que haber crecimiento. El crecimiento ayuda a bajar la pobreza de todas maneras. En el periodo 2019, antes de la pandemia, la pobreza monetaria, que se mide igual en todo el mundo, esa que hablas, bajó de 54% a 20%. Y con la pandemia subió a 30%. Después bajó un poquito y ahora volvió a subir a 29-30%. Entonces, digamos que en términos de pobreza monetaria, aún con las digamos, limitaciones que tú planteas, que son ciertas, hemos retrocedido entre 10 y 15 años. Solo en estos años. Así es. Ya. Ahora, la pobreza monetaria es una forma de medir la pobreza. Y es la metodología que utiliza el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Universalmente. Por si acaso en China también se mide así. Esta es una forma de medir la pobreza. Ahora, también existe la metodología del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde ha estado muy metido Mohamed Yunus y otros más. Y es la medición de lo que se llama el Índice de Desarrollo Humano. Este índice ya es un poquito una etapa superior al crecimiento solamente, ¿no? Es que mide crecimiento y mide también dos indicadores sociales: nivel de escolaridad y esperanza de vida al nacer. Entonces promedia los tres conceptos, y en el índice de desarrollo humano, que también se publica anualmente, nosotros estamos ahí en media tabla también, ¿no? Estamos en media tabla. Ahora, hay otros índices. Hay un índice de competitividad que lo trabaja el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, ese que hace una vez al año la reunión en Davos, en Suiza, donde van todos los principales líderes. Ahí estuvo Milei en la última reunión. Y allí lo que se mide es la capacidad, la sociedad y el país para lograr avanzar exitosamente en diversos componentes que incluyen la competitividad. Ser competitivo lo entendemos en términos deportivos. Nuestros atletas que han participado en París 2024 son competitivos, pero dentro de los niveles de competitividad hay algunos que han logrado medalla de bronce y diplomas olímpicos. Esos son los más competitivos, ¿de acuerdo? Ser competitivo es ser un líder en lo que hago, comparándome con los mejores del mundo que hacen lo mismo que yo. Eso es más o menos en sencillo, ser competitivo. Entonces hay un índice de competitividad y unas estrategias de competitividad, y hoy se mide a los países también por su nivel de competitividad. Y hay otro indicador muy importante que es de Naciones Unidas, que es el índice de la felicidad. Exacto. Allí resulta que se hace un conjunto de seguimiento de un conjunto de indicadores, ya no solamente vinculados a la economía y a la sociedad, sino también a los aspectos vinculados a lo que podríamos llamar percepciones, habilidades blandas, todo lo que significa cómo me siento, ¿no? Y entonces encontramos cosas muy curiosas. Hay muchos países que están arriba en el índice de felicidad en los países nórdicos de Europa, ¿no? Y con PBIs altos, claro, y con PBI per cápita altos, y entonces hay una confluencia que explico en el libro de factores positivos. Sin embargo, por ejemplo, una potencia mundial que nadie duda su capacidad, Japón, en el índice de felicidad está bien abajo, o a mitad de tabla. Están muy pobres, por así decirlo. Sí, pobres en términos de felicidad. ¿Por qué? Yo tengo una explicación para eso. Conozco el Japón y admiro mucho su capacidad y su innovación, su capacidad de desarrollo tecnológico. Pero creo que ellos, como muchos países, y ahora estamos nosotros en ese tema también, hace mucho tiempo ya que tienen hogares de un solo hijo. Entonces, los hogares de un solo hijo, no es mi competencia explicarlo, pero obviamente tienen unas características. El hijo es todo para los papás, es el engreído. Entonces en Japón los abuelos recibieron dos bombas atómicas. Los padres reconstruyeron el Japón. Y los nietos están disfrutando de esa realidad que ya es una realidad muy exitosa. Pero no están haciendo el trabajo que hicieron las dos generaciones anteriores.
están disfrutando, ¿no? Y entonces resulta que en ese disfrute hay mucha inconformidad también. Y hay un nivel de suicidios muy alto en Japón. Así es. Y hay, a punto que Japón ha tenido que crear un viceministerio de la familia para tratar de ver cómo trata este problema social tan importante. Sacarlos de la depresión, Sí. de la monotomía, del trabajo constante. Y de temas pues que implican lo que es la soledad, ¿no? Así es. Es un tema complicado. Las sociedades están conformadas por seres humanos, no por robots. Entonces nosotros que estamos todavía en un nivel anterior, ¿no? Bueno, debemos mirar todo esto para ver cómo damos saltos, ¿no? Saltos cualitativos. Y eso es lo que yo planteo con respecto al Estado. Hoy día hay toda una discusión mundial con respecto al Estado. Por si acaso, en la discusión seria a nivel mundial, estoy hablando de Mazzucato, estoy hablando de Stiglitz, estoy hablando de por ejemplo, Fukuyama y otros autores, ya nadie discute que el Estado no debe estar. Esa discusión ya no existe. El propio Fukuyama, que recuerdas cuando se cayó el muro de Berlín en el 89, lanzó la teoría del fin de la historia y el último hombre, fue el título de su libro, ¿no? Que consistía en usar planteamientos hegelianos para decir que ya basta ya de discutir, se cayó el muro, acabó el socialismo, triunfó el capitalismo, ya no hay nada que discutir. Pero fue una visión pues muy reduccionista, muy entusiasta, ¿no? A los 10 años, Fukuyama tuvo que sacar otro libro que es un poco reestructurando el Estado. Y ahora en su último libro, que se llama así como el liberalismo y sus desencantos, ¿no? Plantea que el Estado tiene la responsabilidad de actuar en determinados temas. La Mariana Mazzucato, que es una famosa economista ítalo-norteamericana, tiene varios bestsellers, El valor de las cosas es uno de ellos. Ahí plantea que el Estado tiene la obligación de ir más adelante, ¿no? La principal tarea de un Estado es mirar el horizonte. Eso no lo hace el mercado, Así ¿no? es. Y al mirar el horizonte, ojalá de manera consensuada o lo más consensuada posible, entonces todo el sistema se va alrededor de ese tema. Y pone como ejemplo el esfuerzo que se hizo en Estados Unidos durante la presidencia de Kennedy para ganarle la guerra espacial a los soviéticos entonces, hoy rusos, ¿no? Que estaban queriendo ganarle a los norteamericanos. Y todo el Estado, la actividad privada, la academia, se juntaron para lograr que el hombre norteamericano llegara antes. Que eso es lo que necesitaríamos hacer en el Perú si tan solo pensáramos en que los partidos políticos que van a competir en el 2026 empiecen a homogeneizar ideas, porque la verdad claro, que se van a ir disparando cada uno. Fundamental. Y yo te diría, mira, hagámosla simple. Señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, ustedes que están siendo tan criticados por aparentemente su poca transparencia, así dicen muchos, y su, digamos, no disposición para transparentar y para hacer eficiente procesos electorales. De hecho, están cuestionados, ¿no? Así es. Bueno, demuestren que no es así. Yo les pido una cosa. Pidan a los más de 30 partidos que están por participar en las próximas elecciones, obligatoriamente, pídales, ¿no? Que los planes de gobierno que los presentan a último día solo por cumplir sean realmente presentados unos meses antes de que el candidato entra a competir, y que tengan obligatoriamente que haber considerado los 17 objetivos de la Agenda 2030, la Constitución Política, las 35 políticas de Estado del Acuerdo Nacional y los planes, por lo menos el Plan Nacional Estratégico 2050. Al 2050. Que lo lean y que nos digan qué piensan hacer de eso que está ahí escrito y que no es papel solamente, ¿no? Que nos digan qué piensan hacer en los próximos 5 años. Así es. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a priorizar? ¿Con qué lo van a financiar? ¿Con qué recursos? ¿De dónde lo van a sacar? ¿Con qué equipo? ¿En qué tiempo? ¿No es cierto? Y quizás allí podríamos encontrar una manera de diferenciar entre tantos candidatos. Por lo menos. Claro, alguien que esté por lo menos pensando seriamente en cómo gobernar. Y no sea como el lamentable caso del señor Castillo, que entrevistado por CNN confesó que había llegado sin prepararse. La palabra que usó fue: yo no he tenido inducción, así Exacto. que compréndame pues, y ¿no? peor todavía, su segunda vicepresidente, que no pensaba jamás siquiera llegar. Pero claro. Así es que bueno, nos quedan unos minutos, Enrique, y yo quiero aprovecharlos en que nos puedas explicar estas 10 estrategias disruptoras, como tú las llamas, para poder darle una alternativa de solución al Estado peruano, ¿no? Hablas sobre la arquitectura abierta, 0 papeles, 0 compartimentos estancos, 0 manejo de dinero en efectivo, compras transparentes, firma digital, apagón analógico.
teléfono inteligente, cámara inteligente, derechos digitales. Sí. Creo que eso podría no solamente ayudar a minimizar los esfuerzos que hacen los ciudadanos para entender al Estado, sino que el Estado realmente les pueda facilitar la vida a los ciudadanos. ¿Cuánto podríamos ahorrar con eso? Muchísimo, pero sobre todo ganar en credibilidad y devolver el respeto a la institucionalidad, a la democracia y al Estado propiamente dicho. Yo sé que estamos en una situación difícil y entonces tengo que partir de la realidad. Muchos de los planteamientos que hago aquí suponen un replanteamiento integral de un Estado. Por eso esta discusión si el Ministerio de Infraestructura me parece que es poner la carreta delante de los bueyes. ¿Cómo voy a discutir si tengo más, menos ministerios y qué funciones tienen si no tengo claro cuál es el norte en el cual estoy empeñado en avanzar como país? Entonces, mientras eso se da, y espero que se dé pronto, y los partidos políticos tienen una tarea clave ahí, una responsabilidad histórica, que hasta ahora no la han desarrollado, yo creo que podríamos ir avanzando y por eso he planteado estos 10, le llamo disruptores, porque en tecnología se llaman disruptores tecnológicos a los que rompen los paradigmas y avanzan no importando nada. que pueda como pueda el caballo, lograr. mirando de frente. Un ejemplo de eso es el chat GPT-4 y la inteligencia artificial, ¿no? Simplemente hay que usarla. Ya no, que está bien, que está mal, ya bueno, podemos discutir toda la vida, pero ya está. De hecho, ya está. Y por cierto, ya hay una aplicación de inteligencia artificial para ver cuáles son los mejores candidatos. Cuando estén, sí. Así que, ¿y qué? Vamos a estar atentos. ¿Y qué es lo que va a pasar? La inteligencia artificial mide todo lo que hacemos en las redes. Así es. Desde los likes que pones tú todos los días hasta digamos, la entrada que le pones a una publicidad X y por eso recibes, no es casualidad, a los 30 minutos una cantidad de publicidad sobre ese tema. ¿No es cierto? Bueno, ya. Entonces, disruptores políticos, ¿cuáles son? Primero, no cuestan nada, se pueden hacer. Estoy absolutamente seguro que se pueden hacer porque yo he estado ahí en varias ocasiones. Voluntad política y mucha valentía para mantener esto, porque va a haber quienes están en contra. Primero, ni un solo papel en el Estado. Así es. Y eso dirá, ¿para qué va a servir? Muchísimo, porque cuando todo se pone en línea, es como la SUNAT. Cuando tú entras ahora con tu boleta electrónica, te vas al banco, el ITF, ya tiene tu huella, ¿no es cierto? Y entonces el día de que te corresponde pagar el impuesto, te llega a tu correo, a tu casilla, tu declaración ya hecha. Tú la revisas, si está todo lo que has declarado, listo, ya está declarado. Y pagas lo que corresponde para tu regularización. O sea, ya hay inteligencia artificial, pero es por aquí, por allá. RENIEC también tiene parte de esto. Pero esto, ¿te imaginas hacerlo todo el Estado? Así 2 años. Y digitalización total a todos los procesos del gobierno nacional y gobiernos regionales y municipales. Ganamos 3 cosas. Ganamos eficiencia y velocidad, sustituimos procesos que están ahí paralelos y 3, lo más importante, ganamos transparencia. Y ganamos también fortalecer la democracia. Pero por supuesto. Porque fíjate tú que el Jurado Nacional de Elecciones el día de hoy tiene que esperar a que el partido político le lleve las fichas de inscripción. En el camino se pierden las fichas, como la mía, por ejemplo. Se han perdido 11 veces y hasta el día de hoy no estoy inscrito en un partido político porque me vetan de mi derecho. Pero si fuese una inscripción digital, simplemente ahí pongo mis datos, mi huella y listo. Y se vigila que dentro del partido de democracia interna que haya transparencia. Ok, ese es uno. Como tú acabas de referirlo, hay 10, pero no voy a mencionar todos. Otro más. Estoy hablando del Estado, ¿eh? Toda actividad del Estado se paga bancarizado. ¿Y eso por qué es importante? Sobre todo en los municipios. Porque los municipios a veces tienen una cajita formal y una cajita informal. Municipio, para tasas y otras cosas. Aquí todo bancarizado. Y no me digan que la gente no va a poder utilizar la bancarización. Miren lo que pasó en el COVID, en la pandemia. Todos, incluidos los mayores como yo, terminamos entrando al Plin, al Yape y a todas estas plataformas que existen. Ok, con esos 2 nada más ya estaríamos avanzando. Pero planteo algo más. Pura decisión política, no hay que cambiar la ley. La ley de compras públicas, el Estado es el primer comprador del Perú. El primer comprador. ¿Qué tiene como primer comprador de ventaja? Que si compra conjuntamente, entonces los proveedores tienen que hacerle un precio especial, obviamente hacia abajo, o sea que pagaríamos menos. Y tiene que darnos condiciones especiales, entregas rápidas, como las vacunas. Exactamente como las vacunas, ya. Y la ley ya prevé compras conjuntas, compras electrónicas, subasta inversa. ¿Cuánto se usa de la ley actual en estos 3 componentes? Yo diría que menos del 10% de las compras del Estado. En otras palabras, para ponerlo sencillo,
cada centro de salud compra su mejoralo, digamos, Cada posta. digamos, cada unidad, las postas están dentro de un ámbito, eso ellos compran. Ya. Dentro del MINSA hay muchos que compran. Dentro de salud hay también los correspondientes. Dentro de los institutos militares y policiales también compran. ¿Por qué no compran el paracetamol para el 2025 en una sola compra? Para todos. Lógico. Todo el Estado, por supuesto. ¿No? Yo sé por qué. Porque muchos compradores dentro del Estado van a perder su comisión. Exacto. Y porque a los propios laboratorios, discúlpenme laboratorios, pero van a estar también interesados en que no se produzca eso, porque les interesa repartirlo para que jueguen con precios. El ministro de Salud durante el gobierno de Alan García, que fue Oscar Ugarte, hizo 6 meses compras públicas conjuntas y bajó los precios. ¿Sabes qué le pasó? Todos se fueron en contra de él. Estaba chocando con poderosos Exacto. intereses. Esa es otra medida concreta, de pura valentía y demostración. Mucho discurso, no a la corrupción, ¿verdad? Bueno, estas son cosas concretas. Otra cosa más. En un año, las instituciones públicas más importantes que sean certificadas ISO 37001. La certificación ISO de antisoborno. Te doy solamente un elemento que tendría que tener obligatoriamente. Cada institución pública tendría que definir cuáles son las áreas de riesgo de corrupción. No que haya, que riesgo nada. Por ejemplo, una institución X, ¿dónde puede haber riesgo de corrupción? En una ventanilla que administra trámites y permisos, esa cosa. ¿Qué más? Donde hay multas, donde hay papeletas. ¿Qué El más? área de logística. El área de logística de compras, el área de licitaciones. Ok, en esas áreas, los perfiles para las personas que van a dirigir, eso ya no son los normales. Exacto. Esas personas tienen que ser, además de capacitados, profesionales y con experiencia, tienen que ser idóneos moralmente. ¿Cómo es eso? No deben tener deudas en el Infocor, no deben tener tema de pagos para, digamos, el subsidio, mantención de sus hijos, ¿verdad? No deben tener, o sea, todo lo que signifique. ¿Y por qué dirán, está contra mi derecho? Bueno, usted puede postular a otro cargo, pero a ese no. Porque está probado, según el ISO, que las personas que entran a estos puestos con problemas de este tipo son susceptibles de entrar en un hecho de corrupción. Y justamente yo inicié esta entrevista contigo hablando de la posibilidad de tener también a los alcaldes que puedan ser no electos, sino concursables. Imagínate que hoy, lamentablemente, en casi 2000 distritos que tiene el país, muchos alcaldes son financiados por narcotraficantes, por mineros ilegales, por empresarios que saben que si llega tal persona van a poder hacer los negociados. Entonces yo considero de que los alcaldes no deben de ser electos por el pueblo. Considero también de que sería una de las formas de poder evitar la corrupción en el país. Y tenemos otro problema además, ¿no? Es un periodo de 4 años, no sé si habrá reelección o no. Yo creo que debería haber una reelección inmediata, porque el periodo es muy corto y está demostrado. Eso también, porque hay alcaldes que son muy buenos. Y está demostrado que la gente vota con inteligencia. Por ejemplo, en el Congreso, los congresos que tenían reelección, los reelectos eran un porcentaje de menos del 10% de los congresistas, los más conocidos seguramente, pero no es que votaban siempre por los mismos. Entonces, esto no ha respondido a mejorar la calidad, más bien creo que va en contra. Pero bueno, el otro tema es que el alcalde tiene 4 años. En el primer año comete el error muchas veces de dedicarse a concretar sus amenazas contra sus adversarios del anterior gobierno. En el pasado. Los investigan, en fin, ya le pasó un año. Después dice a su gente, que también está aprendiendo, ¿no? Otro problema, la alta rotación, le dice, bueno, hay que hacer algunos proyectos. Entonces ahí se entera que los proyectos necesitan tener estudios. ¿Y dónde están los estudios? No hay que concursarlos. Y un estudio bien hecho puede demorar concurso 1 año. Por lo menos. Tal vez más, pero digamos 1 año, 1 año y medio, ya está en el segundo año. Ahora dice, ya quiero empezar a construir. No, tiene que hacer el concurso para la obra. Y el concurso demora otro año, ya está en el tercer año, y ahí viene la revocatoria. Exacto. Entonces, tiene que preocuparse en que no lo saquen. Un grueso de nuestros alcaldes están preocupados más por temas que no interesan a la ciudadanía y no están ejerciendo su capacidad de gestión municipal. Y eso es un grave problema que también desacredita la democracia local y debilita la institucionalidad, ¿no? Definitivamente. Bueno, tenemos para más, queridos amigos. Lamentablemente el tiempo nos va ganando, pero yo quiero a todos ustedes invitarlo a 2 eventos importantes que se va a dar. Este miércoles 28
Enrique está presentando su libro, pero de manera abierta, de manera digital. Enrique, coméntanos un poquito respecto a este evento, por favor. Este libro ha sido publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Continental. Y este miércoles 28 están todos invitados. Hay un tenemos justamente la absolutamente gratuito y por ahí si pueden poner el link para inscribirse, ¿no? Y donde va a estar, además del que habla, va a estar Carlos Paredes, que también es un profesor de la universidad y una persona, un economista muy talentoso que tiene experiencia en este tema. Va a estar Ismael Benavides, que ha sido ministro de Economía, ministro de Agricultura, y va a estar también la ex superintendenta Roxana del Águila de Migraciones. Una, digamos, experiencia variopinta que va a permitir discutir un tema, cómo tener éxito en la gestión pública, hablando desde la experiencia. Así es que todos los que estén interesados en trabajar en gestión pública o pretendan ser candidatos, esto no se lo pueden perder. Pero también el 14 y el 15 de septiembre estamos haciendo un evento, una escuela de formación política para quienes quieran participar en ello. Y vamos a tener a grandes ponentes, grandes maestros, como el doctor Enrique Cornejo, la doctora Cecilia Bácula, el doctor José Chevasco, va a estar también el general Miguel Hidalgo y el doctor Iván Hidalgo. Grandes expertos con gran experiencia, donde vamos a ya informar. Seguramente ahí debajo vamos a poner los números telefónicos donde ustedes se puedan inscribir. Así es que, queridos amigos, yo les agradezco muchísimo habernos acompañado este domingo. Recomiendo comprar el libro. A todos los que pretendan ser candidatos al 2026, tienen que leer este libro. Está en librerías y en Busca Libre, que te la lleva a tu casa. Así que... Exactamente. Así es que, Enrique, te agradezco muchísimo haber estado esta noche. Y yo creo que ha sido muy ilustrativo y espero que ustedes, queridos amigos, puedan compartir no solamente esta información, este programa, sino que yo considero que también se deben de ustedes sumar a estos esfuerzos ciudadanos de entender cómo funciona el Estado peruano. Una vez más, muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta la...